Entiendo que Duesberg planteara este tema en su momento, porque entonces aún no existía una toma de conciencia general de que todavía no disponíamos de los elementos suficientes para afirmar que esto era así. Pero yo nunca estuve de acuerdo con Duesberg. Para mí los hemofílicos y los niños infectados eran prueba suficiente. Además estaba la cuestión del SIDA en los monos. Pero él planteó el asunto y una de dos. O le respondíamos o le ignorábamos. La actitud de la comunidad científica despreció en cierto modo a Duesberg porque, en vez de responderle con argumentos científicos, reaccionó escandalizándose. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo se puede decir una cosa así en nuestros tiempos? A partir de 1987, la polémica planteada por Duesberg sobre la implicación del VIH en el SIDA se debatió en la prensa científica. Pero las escasas respuestas aportadas por sus colegas no le hicieron cambiar de opinión. Aún hoy, él opina que no está suficientemente probada la implicación del VIH en el SIDA. El VIH que vemos en estas imágenes pertenece a un determinado tipo de virus, los llamados retrovirus, que Duesberg lleva estudiando desde hace más de 30 años. Él fue el primero que consiguió identificar y descodificar su estructura genética. En 1986, la Academia de las Ciencias reconoció la aportación de sus investigaciones. Desde entonces, Duesberg está considerado como uno de los más importantes especialistas en los retrovirus. He descubierto que los retrovirus no matan las células, ni provocan enfermedades, a no ser que sean extremadamente activos y numerosos en un animal, y probablemente también en el ser humano, aunque todavía en este último caso no lo hayamos comprobado. Pero aún no hemos encontrado un solo animal o ser humano que esté libre de la presencia de retrovirus. Todos los seres vivos albergan retrovirus idénticos al VIH. Están en estado latente, presentan la misma estructura genética, el mismo mecanismo de replicación, la misma tasa de mutación, idéntica transcriptasa inversa. Son exactamente iguales, pero no producen enfermedades. Son los virus menos dañinos que hemos observado jamás. Por eso, desde hace casi 20 años, muchos de nosotros estamos estudiando los retrovirus como posibles agentes productores del cáncer, precisamente porque no matan a las células. Duesberg aplica esto mismo al VIH y deduce que el virus del SIDA no puede destruir los linfocitos T4, que son las células que permiten al organismo luchar contra las infecciones. Aun suponiendo que pudiera destruirlas, se ha podido observar que el VIH infecta muy poco los linfocitos T4. Dicho de otra forma, existen muy pocas probabilidades de que pueda provocar daños importantes en el sistema inmunológico. Además, entre el momento de la infección por el virus del SIDA y la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad, transcurre un periodo de tiempo que puede llegar a ser de 5 a 10 años o incluso más, lo que demuestra que es un virus de comportamiento absolutamente atípico. Las enfermedades causadas por virus aparecen cuando muchos virus atacan a muchas células. Si un virus ataca a una sola célula, la infección no es perceptible. Si una persona está infectada por la gripe, la sífilis, la gonorrea o un herpes, al cabo de 2 o 3 semanas aparecen los síntomas. O bien no se presentan nunca porque puede que el sistema inmunológico los reconozca y frene la infección. Por eso pasamos por un periodo de latencia de 1, 2 o 3 semanas, a veces solo de días, porque el virus necesita reproducirse en gran número en nuestro organismo para matar células. Entonces es cuando nos ponemos enfermos. No hay ninguna explicación lógica para aceptar el hecho de que una persona que se infecta hoy consiga neutralizar el virus con su sistema inmunológico y se convierta en seropositiva y desarrolle la enfermedad 10 años después. El virus entra en acción antes de que lo haga el sistema inmunológico. Si el virus fuera el responsable, la enfermedad aparecería mucho antes, no 10 años después. El último argumento de Duesberg se basa en la presencia de los anticuerpos en la sangre. Según él, deben considerarse como los restos de la batalla entre el organismo y el VIH. La prueba de que el virus ha sido vencido. Para Duesberg no hay ninguna duda. El virus es inocente.
No hay ningún precedente, ni uno solo en la historia de la microbiología, de que un microbio inactivo, latente o no detectable, origine una enfermedad. ¿No se ha encontrado ningún virus activo? En la mayoría de los pacientes afectados por el SIDA, ninguno. Solamente anticuerpos. Esa es la razón por la cual algunos microbiólogos tan renombrados como Gallo y Robin Weiss no hayan conseguido aislar el virus del SIDA en los pacientes. ¿Y en los nódulos linfáticos? Tampoco. Lo han intentado durante varios años, pero lo único que han conseguido es el virus de Montagnier. No lo han encontrado porque no hay nada que encontrar. Hola a todos. En 1981, una empleada del Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta, en Estados Unidos, se sorprendió del repentino aumento de petición de un fármaco poco corriente, que se usaba para tratar una rara neumonía. Esa patología que se achacaba al Pneumocystis carinii y afectaba normalmente solo a personas con las defensas muy bajas, estaba afectando cada vez a más jóvenes. Eso sí, con unas características comunes. Eran casi todos varones homosexuales, algunos de los cuales presentaban además un singular tipo de cáncer, el sarcoma de Kaposi. En todos ellos el nivel de linfocitos CD4 era muy bajo, y de ahí que se empezara a hablar primero de inmunodeficiencia relacionada con gays y luego de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA, como ahora se conoce por sus siglas. En cualquier caso, se aceptó demasiado rápido un posible origen vírico, obviando sin justificación que la causa, como sostenían otros investigadores, pudiera ser otra. Por ejemplo, la inhalación de nitritos, o que se tratara de los efectos secundarios de un fármaco conocido como Septrin, que absurdamente se recetaba ya entonces para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Fue entonces cuando dos investigadores afirmaron con apenas un año de diferencia haber descubierto la causa. Se trataba de un virus que afectaba al sistema inmune haciendo que bajaran las defensas naturales del organismo, y de ahí que se le bautizara como virus de la inmunodeficiencia humana, el tristemente famoso VIH por sus siglas. Uno de ellos fue el francés Luc Montagnier, investigador del prestigioso Instituto Pasteur, y el otro, el norteamericano Robert Gallo, que trabajaba entonces en el Laboratorio de Biología Celular de Tumores del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. Y en 1984 se hizo oficial a nivel mundial que el VIH era la causa del SIDA. Curiosamente, en los primeros años el SIDA solo apareció en Occidente, y entre los denominados grupos de riesgo, ya saben, drogadictos, varones, homosexuales y bisexuales, hemofílicos, receptores de transfusiones sanguíneas y hemoderivados, y con el tiempo en los hijos de los infectados. Pero pasado el tiempo empezó a contagiar, o eso dicen, a todo tipo de personas de los 5 continentes, incluidas las heterosexuales, calculándose que hoy se infectan más de 15.000 personas diarias, y hay ya más de 33 millones de infectados, las 2/3 partes en África según las cifras oficiales. Claro que en ese continente y en otras zonas subdesarrolladas, lo que no se dice tanto es que se ha estado diagnosticando de SIDA a muchas personas simplemente porque padecían un conjunto de síntomas que en realidad son comunes a otras enfermedades habituales entre quienes viven en la miseria. Y claro, en pocos años, de las 2 enfermedades que se supone provocaba el VIH en un inicio, se ha pasado a afirmar hoy que ese virus puede ser la causa de 30. Pues bien, ya en 1987 un grupo de científicos que se negó a aceptar que el supuesto virus descubierto por Montagnier y Gallo, luego matizarían que era un retrovirus, fuera el causante del SIDA, exigió a ambos que demostraran al menos que había sido aislado, publicando su fotografía. Nunca lo hicieron, y la consecuencia de ello es simple. La afirmación de que un retrovirus denominado VIH provoca una enfermedad llamada SIDA no ha sido científicamente demostrada jamás. En el ámbito de la virología, la única prueba realmente válida para corroborar la existencia de un virus es aislarlo y fotografiarlo. Y aunque eso nunca se ha hecho, varias empresas han conseguido que se les permita desarrollar fármacos elaborados con trozos de partículas de un virus que ni siquiera se ha aislado. Luego, ¿cómo puede alguien saber que una partícula vírica pertenece a un virus que no se ha purificado jamás? Durante años, la Dirección de Discovery de Salud ha pedido por escrito a las autoridades sanitarias y a muchos de quienes dicen investigar el virus su fotografía, sin recibir jamás otra respuesta que el silencio.
Luego, según sostienen ya numerosos investigadores, cabe afirmar que el supuesto virus del VIH no ha sido nunca purificado ni caracterizado, y por eso no hay fotografías suyas. Y si el virus no ha sido purificado, ni secuenciado, ni fotografiado, es imposible que se hayan podido caracterizar sus proteínas para obtener proteínas virales que puedan ser utilizadas como antígenos específicos, ni secuenciar su información genética. Y si no se pueden obtener proteínas virales, no se pueden realizar test de infección. Y si no se pueden obtener test de infección, no se puede etiquetar a nadie como seropositivo y condenarle al consumo de antirretrovirales. El único modo indiscutible de demostrar que un virus ha sido aislado, insistimos, es tomarle una fotografía con un microscopio electrónico para demostrar su existencia y luego, una vez purificado, caracterizar sus proteínas. Solo así se puede verificar que ese virus es distinto a los conocidos y posee proteínas propias y específicas. Pues bien, lo decimos una vez más, nunca se ha publicado ninguna micrografía electrónica del VIH. Nunca se ha demostrado que haya sido secuenciado y, por tanto, la afirmación de que se han obtenido proteínas y partículas del VIH es absolutamente gratuita. Y mientras no se demuestre que el VIH existe y sus proteínas han sido caracterizadas, afirmar que produce anticuerpos específicos es igualmente gratuito y no está demostrado. Y eso implica que el VIH no puede detectarse con test o prueba alguna. Luego, todas las personas a las que se les ha diagnosticado que son seropositivas han sido engañadas. Lo inconcebible es que la mayoría de la gente aún ignore que la fiabilidad de los conocidos test ELISA y Western Blot, que inexplicablemente aún se utilizan para comprobar si alguien está infectado, está de hecho en entredicho y desde hace muchos años. Hay países que rechazan la fiabilidad del primero y otros que no se fían del segundo. De hecho, hasta los criterios para dar positivo varían de un país a otro e incluso de un laboratorio a otro. Es más, están documentadas 68 razones distintas que pueden hacer dar positivo a los test del SIDA. En estas columnas podemos observar los distintos criterios que se emplean para definir un test Western Blot positivo, es decir, para establecer cuándo una persona está o no infectada por el VIH. Los criterios que se aplican varían en cada país e incluso en las distintas instituciones de un mismo país. Si aparecen dos bandas negras en el test de un paciente, sería considerado seropositivo en África y en algunos estados de Norteamérica, pero no lo sería en Australia, ni en otros estados americanos, ni en Francia. Si aparece una tercera banda, una P24, no será considerado seropositivo en Australia, ni en muchas partes de América, ni en Francia. Si aparecen 4 bandas, tampoco se les considera infectados por el VIH ni en Australia ni en Francia. No puede considerarse infectada a una persona aquí y allí no. O se está infectado por el virus o no se está. Con estos criterios no vamos a ningún lado. Los propios fabricantes de los tests advierten de que no sirven para diagnosticar la infección por VIH. Y tampoco sirve medir la carga viral de los enfermos con la técnica PCR desarrollada por el premio Nobel Kary Mullis, al no tener la información genética del supuesto virus. Sin tenerla, ni siquiera se pueden detectar fragmentos de esa información en la sangre del paciente. El propio Mullis lo ha denunciado públicamente y reiteradamente sin que nadie quiera escucharlo. De hecho, cada vez es más común que los pacientes oficialmente tratados mueran con una carga viral indetectable, es decir, víctimas de un supuesto virus que los médicos ni siquiera encuentran. Hoy sabemos que los datos destinados a sustentar la ficción de que el VIH existe y es la causa de una enfermedad llamada SIDA fueron manipulados por Robert Gallo, uno de los padres de la versión oficial. Discovery de Salud publicó hace ya tiempo las pruebas irrefutables que demuestran que los artículos aparecidos en Science en marzo de 1984 y que se consideran artículos de referencia sobre la existencia del virus fueron manipulados para falsear la realidad. Es más, el considerado codescubridor del virus, el premio Nobel Lou Montagnier, reconoció ya en 1997 que él no había purificado el virus y creía que Gallo tampoco. Y posteriormente reconoció que el SIDA no puede explicarse solo por el VIH y que basta tener las defensas altas para no contagiarse. De hecho, actualmente estudia cómo prevenir y tratar a los pacientes con simples antioxidantes. Así lo reconoció el